Hola, hola, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarle y espero ser de gran bendición para su vida. Le agradezco a Dios por sus suscripciones a este canal y por ver cada una de estas cortas enseñanzas. Hoy quiero hablarles de un tema bastante peculiar, un tema bastante particular. Es un tema de nuestra historia contemporánea. Es un tema en el cual quiero exponer un personaje histórico de nuestra historia, de la historia más reciente, la historia contemporánea del siglo XX y el siglo XXI. Quiero hablarles de el señor Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, desde un punto de vista tanto histórico como bíblico. Quiero explicarles un poco acerca de este hombre misterioso, el cual la Biblia también mencionó anticipadamente. Antes de entrar en tema, me gustaría hablar de varias etapas y de cosas que no se pueden pasar por alto. Hay que entender algunos detalles muy importantes. Me voy a basar en un filósofo de nombre Hegel. El señor Hegel tenía una perspectiva respecto a la religión del Islam. Recordemos que en nuestra sociedad occidental o en el occidente cristiano se aceptó y se adaptó muchos lemas que venían de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Estos cambios que empiezan a generarse en la sociedad occidental provienen desde muy antiguo, provienen de alrededor de la década del 1300. Pues no es algo realmente contemporáneo. Y es interesante porque el Islam, según Hegel, no tuvo modernidad, es decir, el Islam no entró en ese proceso de modernidad occidental en el cual nosotros estamos. Recordemos que modernidad y modernismo son cosas totalmente diferentes. Entonces, el Islam no tiene modernidad. Al no tener modernidad, se priva de tener muchos alcances científicos y estas sociedades islámicas que predominan en el Medio Oriente, de ahí en adelante van a ser conquistadas por todas las potencias occidentales, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y es interesante porque antes de las potencias occidentales abandonar el Medio Oriente, a comienzos del siglo XX, crean un estado que se llama el Estado de Israel, un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. No voy a hablar del tema, pero eso contribuyó, este atascamiento, acorde a lo que explica Hegel y lo que explican otros escritores, contribuyó a que la sociedad islámica se quedara estancada y se quedara en un stop. Entonces entran en un stop y no tienen modernidad como nosotros tenemos modernidad occidental. En ese contexto de la cultura islámica y del Medio Oriente, por eso a muchas personas les cuesta mucho entender el Islam, entender el rol, por ejemplo, que tiene la mujer en el Islam, porque se tiene el chip de la modernidad occidental y desde él se quiere ver la cultura islámica y se quieren ver estos países. Eso es un error porque ellos pueden hacer lo mismo con nosotros. Ellos nos pueden ver o nos ven, mejor dicho, de la misma manera. Este estancamiento, esta paralización de no haber entrado a la era de la ciencia hace que el Islam tenga que tener una respuesta para esto. El Islam no tiene una historia de superación a este problema, a la modernidad occidental. Ende, la modernidad se destruye, se le combate y se le elimina. Por ende, cuando la Unión Soviética empieza a avanzar sobre Afganistán, este hombre llamado Osama Bin Laden apoya a los afganos
en la expulsión de los soviéticos de toda esa zona. Y en ese momento es interesante porque los titulares de prensa británicos, occidentales y estadounidenses decían que el señor Bin Laden era un héroe por todo lo que él estaba haciendo, porque estaba resistiendo a las tropas soviéticas y era visto con buenos ojos por parte de Occidente y de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos comienza a financiarlo, comienza a darle un apoyo y finalmente termina creando un cuervo que luego se le comería los ojos. Y nuestro encuentro con el Islam, acorde a diferentes escritores, es un encuentro muy peculiar porque el Islam aparece en el escenario de una forma muy violenta o va a ser asociado de una forma muy violenta con el 9/11, como llaman los estadounidenses, con el 11 de septiembre. Este acontecimiento del 11 de septiembre es un acontecimiento donde no solamente se ve el poder del radicalismo islámico que azotó a Estados Unidos, sino que también se descarta la hipótesis de determinadas personas que decían que ante la caída de la Unión Soviética, las únicas guerras que empezaríamos a ver serían guerras virtuales. Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico fue una guerra que todos nosotros vimos por televisión, pero ¿qué era esa guerra del Golfo Pérsico? Porque solamente se veían luces yendo y viniendo de un lugar a otro, pero no se veían personas involucradas en esta guerra. Entonces, no podía haber una guerra sin acontecimientos hasta el 9/11, que vaya, qué acontecimiento tan impresionante que marcaría la historia del siglo XXI y del comienzo de esa década. Entonces, es importante ver cómo este hombre surge del Medio Oriente y cómo a través de este feroz encuentro logra finalmente penetrar el corazón de aquel país con esta supremacía. Hay que entender el contexto porque también hay teorías que dicen que el 11 de septiembre fue orquestado por el señor George W. Bush. Entonces, realmente, bueno, yo disiento de esa teoría. Estados Unidos realmente no necesitaba acudir a esas instancias. Todo fue un plan orquestado y una obra maestra, como lo determinó de cierto músico que casi lo matan por decir aquello que dijo. Pero en conclusión, de esa manera empezamos a conocer al Islam que hasta el momento para muchos era desconocido. Hay algo muy importante que decía Hegel acerca de la cultura islámica, y es que esta está basada en lo uno. Su sujeción es a lo uno, y ese uno es Allah, ese uno es Dios. Entonces era, según Hegel, una cultura destinada a perecer, a acabarse, porque trataría de llevar esa sujeción de lo uno contra el mundo entero y contra el mundo occidental, el cual pues la Iglesia Católica ponía imágenes, ponía una cantidad de cosas que no indicaban hacia esa sujeción, pero en el Islam sí la había, y que esa cultura y esa vida de sujeción a lo uno iba finalmente a llevarlos a desaparecer, debido a que no se acepta otra cosa que no sea eso. De ahí su estancamiento, de ahí no entrar a la modernidad, esto según Hegel, no según yo. Entonces es importante conocer esta perspectiva y qué rol juega Osama Bin Laden en la Biblia. Como yo titulé este video, juega el rol que Dios determinó hace bastante tiempo, que es el versículo que quiero compartirles. Cuando Abraham, el patriarca de la Biblia, Dios le prometió que le daría un hijo, ese hijo se lo daría con su primer esposa, esta era Sara.
Abraham, como todos hemos leído el relato y la historia, fue un hombre que en un punto de su vida se desesperó, desconfió de esta promesa y acudió finalmente a tratar de hacer cumplirla con una de las personas que trabajaban con él. Esta era Agar. Entonces Ismael viene de Agar. Agar tiene un hijo y a ese hijo un ángel de Dios le dice que le pondría por nombre Ismael. Y le hace Dios la siguiente promesa: Dios bendeciría a Ismael y además Ismael sería un hombre fiero. Su mano se levantaría contra la de todos y la mano de todos se levantaría contra la de él. Y podemos ver que esto empezó a suceder alrededor de los diferentes imperios, alrededor de la historia, incluso hasta la historia nuestra hoy en día contemporánea. Hemos visto cómo Ismael se ha levantado contra la mano de Occidente y la mano de Occidente se ha levantado contra la mano de Ismael. Desde luego el señor Bin Laden, al ser de Arabia Saudita, al hablar el árabe, era un descendiente de sangre de Ismael. Entonces entra en este cumplimiento profético y además de esto, cuando Estados Unidos se crea como nación, es la única nación en el mundo, no sé de Inglaterra y las demás, pero es la única que se formó y que hizo su constitución con base a principios bíblicos bien establecidos, y sus grandes fundadores, todos en su mayoría eran cristianos. Cuando Estados Unidos en el 2000 empieza con diferentes tipos de leyes a tratar de dar la espalda a su constitución, reformándola y a agregar leyes que no solamente no eran ya como las antiguas, sino que además atentaban contra la naturaleza de Dios, Dios finalmente hace lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, un libro maravilloso de la Biblia que yo recomiendo leerlo. Cuando una persona desobedece, hay consecuencias de la desobediencia, y entre esas consecuencias Dios claramente dice: yo, Jehová, levantaré contra ti gente fiera de rostro, una nación que venga sobre ti volando como águila, cuya lengua no entiendas, para que te destruya, porque será gente que no perdone al niño ni que respete al anciano. Y vemos cómo esta promesa y este acontecimiento se cumple con el 9/11, por desgracia, en Estados Unidos de América, a través de la vida de este hombre, Osama Bin Laden. Ende la importancia de cada uno de nosotros caminar siempre conforme a los principios y tratar de en todos los escenarios hacer siempre la voluntad de Dios, para que las consecuencias de caminar una vida apartados del Altísimo no nos alcancen. Que Dios los bendiga.